segundo, inicio la grabación. Vale. Voy a compartiros. Y ahora cuando me digáis, empezamos. Eduardo, tú también eras docente, ¿verdad? Sí. ¿No te llega a preguntar de qué dabas clase? ¿De qué, perdón? La asignatura o el temario, ¿de No, no entendí la qué? pregunta. No, te preguntaba que cuál es tu especialidad. A ver, ¿das clase de? De, Vamos, se lo quieres decir, por supuesto, que no, esto no es... no, doy clases no es la parte principal de mi trabajo, pero sí doy clases de Office 365, seguridad de Office 365, correo electrónico en Office 365 y Copilot en Office Ah, 365. muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo trabajo en Microsoft. Ah, perfecto. Vale, vale, vale. Vale, bueno, entonces mucho de eso ya lo tienes dominado, eso lo tengo muy claro, todo lo que hemos estado viendo en la asignatura. Parte, gran parte sí, pero no todo, ¿no? Hay cosas nuevas. Bueno, me alegro, por lo menos a poder aportar algo. Eso está bien. Mirad, cosas que me habéis ido pidiendo por correo. Creo que os he contestado a todos. Yo no sé si os debo algo a alguien. Si no, disculpadme, me lo decís y os contesto, ¿vale? A ver, cosas que he colgado hoy. Eh, Creo que era Laura la que me pedía. Laura, ¿fuiste tú quien me pedía cómo citar y referenciar? No, no. Bueno, a ver, lo que he hecho es colgaros es un extracto, es una cosa muy sencillita. Me preguntabais si, bueno, pues cómo citar y referencia, ¿vale? Al final, para evitar plagio y cosas de estas. Os he puesto la que es más sencilla para mí, que es la normativa APA 7, y lo que he hecho simplemente son dos hojitas que espero que sean prácticas. Al final, lo que hago es definiros qué es una cita y qué es una referencia, que no todo el mundo lo sabe. Y dentro de la cita, bueno, pues cómo se cita, ¿no? Creo que estáis viendo todos. No lo puedo poner más grande. Vale. Eso por un lado, como lo que es la bibliografía, referencias bibliográficas, etcétera. Por qué es importante, y bueno, ya son diferencias entre cada uno de ellos, ejemplos para que lo tengáis claro y cómo se hace, ¿vale? Y luego los estilos más habituales. Ya os digo, es muy sencillito y simplemente para que tengáis una referencia. La normativa PASET es vamos, es mucho más extensa, pero simplemente para que veáis, ¿vale? Si queréis utilizarlo, que siempre es conveniente y siempre se recomienda, para mí la más fácil de aprender siempre es la normativa APA 7. Porque al final, si hablamos de citas, es decir, cuando yo estoy en un texto, en un manuscrito, de lo que estoy escribiendo, y utilizo una afirmación de alguien, que no es mía, lo normal es esa afirmación, bueno, en función de cómo lo hagas, por eso os pongo que se puede hacer con vuestras propias palabras, o bien palabra por palabra, textual, cómo se dice en cada caso, que al final es, disculpad, eh, entre paréntesis simplemente autor y año, ¿vale? En el caso de Harvard, además añade la página concreta donde aparece la afirmación que está respaldando lo que estáis poniendo en vuestro texto. Y luego, por supuesto, cómo se hace la referencia o lo que ponéis en la bibliografía, que al final es los autores, el título, año, el lugar de la publicación, el editorial, y ya normalmente se incluye la página web donde está apareciendo. Si es un estudio científico, es lo que se llaman los DOIs, y si no, por la URL donde lo hayáis tomado, ¿vale? Bueno, ya os digo, simplemente para que lo tengáis en la cabeza, que sepáis cómo hacerlo, nada, es muy básico. Tampoco creo que os haga falta más en el máster, pero para que lo tengáis de referencia, ¿vale? Más cosas que he colgado. Ta, 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 ta. También me habéis pedido plantillas, ¿verdad? Os he colgado las plantillas tanto en Word, la tenéis con portada y sin portada de la view, las que se están utilizando en la view,
Y el PowerPoint, bueno, un mini manual de PowerPoint, simplemente para que sepáis cómo utilizando esto. Nada, os lo descargáis. No es obligatorio utilizarlo en las entregas de los trabajos, ni nada por el estilo, pero aquel que lo quiera utilizar, por supuesto, a vuestra disposición, ¿vale? ¿Qué más cosas he colgado en el aula? Os he colgado ya toda la documentación. Vamos, las slides que vamos a terminar de ver hoy. El caso de estudio que vimos el otro día. Una cosa que quiero, una aplicación real, práctica, que es lo que me hubiera gustado contar la semana pasada y lo cuento ahora, sobre cómo se ha utilizado profesionalmente el web scraping, ¿de acuerdo? Y ya también os he colgado las slides de la unidad 5 y, bueno, una cosa complementaria que he preparado porque creo, vamos, el tema 5 es muy sencillito y de hecho lo hemos estado viendo a lo largo de todas las sesiones hasta ahora. Pero desde mi punto de vista quedaba un poco cojo por la parte digital, en lo que es marketing de datos y más en el mundo digital en el que vivimos, donde queda trazabilidad de todo lo que estamos haciendo, pues preparé, bueno, información complementaria para que tengáis a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya tenéis colgado toda la información, ¿vale? De la asignatura. Creo que no me he dejado nada, lo estuve repasando. Lo más importante, por supuesto, es el manual, que estaba desde el primer momento, y yo creo que no me he dejado nada. Joan, he pedido lo tuyo, buenas tardes. En cuanto me lo den, te lo doy, ¿vale? Lo de PowerPay, que no me he olvidado. No, estupendo, muchísimas gracias. Espero que cuando me lo den no hayas pasado ya este temario, que también suele ocurrir estas cosas. Y te sirva. Vale. Bueno, ya os digo. Se repiten cada mes. Ah, vale. Vale, vale, perfecto. Gracias. Bueno, pues yo creo que tenéis toda la documentación de la asignatura. De verdad, no os perdáis en la documentación, porque además os he pasado mucha información, muchos documentos, pero que el manual de la asignatura es lo que viene tipificado como manual de la asignatura y es de lo que hay, de lo que está el examen. Vamos, de lo que será el examen final, ¿vale? Pero vamos, ya os digo que tal como vais hasta ahora, vais más que preparados para abordar esto. Más cosas que os quería contar antes de empezar. Pues yo creo que no me dejo nada, tenemos ya todo colgado. Hoy terminaremos la unidad 4, haremos el test. Intento dar una vuelta de tuerca más, ¿vale? Esta vez vamos a introducir una modificación y vamos si queréis hacerlo. Si no, lo voy a dejar abierto sin problemas y lo hacéis cuando queráis, Joan. ¿Hay alguna posibilidad de que hagas el test el próximo día? Sí, os lo puedo dejar abierto. ¿Por? ¿Te desconectas o algo? Me desconecto y estoy que me voy a mandar algo. Y como quiero sacar una nota, estoy que me da la cabeza un montón y quiero verlo detenidamente. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Lo digo simplemente por no empezar el tema 5 sin haber finalizado el test del tema 4. Entonces, si lo hacemos ahora, estupendo, pero no te preocupes, no lo hagas ahora. Lo digo ahora ya empezar sí aún cojo fuerzas y tal, pero a última hora ya... Ya me vale. También, ¿sabes? Tampoco... Si quieres, Joan, si lo tuyo ya es, bueno, pues un poco la honrilla de sacar la máxima nota, creo que está programado para que coja la mejor nota de todas ellas, ¿eh? Como tenéis accesos ilimitados, yo puedo programar el examen de tal forma que, oye, tome el primero, tome el último, tome el de en medio, ¿vale? Que me da igual. Si te parece, vamos, lo digo por no romper un poco la dinámica de las sesiones. Perdona, que ha sido una petición solo, adáptate como quieras. Y luego eso de repetir el examen, para mí es un poco fregazo, ¿sabes? Porque es como una trampa de... No, a ver, la diferencia, a ver, he hecho dos cosas con este examen, ¿vale? Lo primero, sigue siendo, bueno, enrevesado, pero ya veo que me las pilláis todas, eso es lo primero. Ya un poco para ponerlo un poco más difícil, porque es que ya me da vergüenza que por mucho que lo complique, lo aprobáis todos, todos y además con muy buena nota. Lo que he hecho es, en lugar de usar un test con una única respuesta válida, en este caso es un test donde puede haber más de una respuesta válida por pregunta, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, he conseguido que haya una retroalimentación automática, es decir, si habéis fallado en alguna pregunta, os va a saltar, o bien os debería saltar, la razón por la que habéis elegido unas opciones incorrectas, ¿vale?
De tal forma que, bueno, cuando estéis vosotros en casa haciéndolo y demás, por lo menos que sepáis, si habéis hecho alguna que habéis fallado, que sepáis el porqué, ¿vale? Que esto me voy a convertir en un experto en las nuevas aulas de estas del Collaborate. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿os debo algo que se me haya pasado? Os pillo hoy de lunes fatal, ¿eh? ¿No os pillo nada? Sí, no, que me contesten. Creo que no falta nada, Rafa. Bueno, que te pongan tu acceso directo antes de que se acabe la asignatura. Bueno, a ver, más vale que lo haga porque tal como se estructura la view, lo que hacen es se copian los contenidos de una convocatoria a otra y luego ya nos lo pasan nosotros a los docentes y luego ya los modificamos acorde a las actualizaciones que vayamos haciendo o cambio de actividades y demás, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que más me vale que lo se arregle porque es que si no voy a heredar el problema para la siguiente y entonces estamos igual. Y es un coñazo y aparte que no es intuitivo. Vamos, sí que me he molestado esta vez en ponerme con la visión alumno y es cierto que es complejo el entrar, ¿eh? No, hombre, ahora ya a final de la asignatura pues no, pero entiendo que las primeras veces tuvo que ser bastante complicado el acceder, ¿no? Incluso el que exista un aula de la asignatura que honestamente yo creo que ningún docente lo utiliza y, y bueno, las sesiones individuales que tenemos que programarlas una a una, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿dudas? ¿Preguntas? Empezamos el tema, continúo por el tema 4, que es donde lo dejamos. ¿Nada? Perfecto, a ver, dejadme que lo tengo por aquí. La unidad 5, la unidad 4, aquí estamos. Venga, vamos a hacer una cosa, si os parece. El tema 4, además reconozco que estoy intentando evitar las slides porque no me parecen que estén... vamos, ahora a estas alturas yo creo que sí son intuitivas, pero empezar en frío con las slides, tal como estaba montado, hubiera sido un poco duro. Lo que os voy a enseñar antes aquí está, este es un caso de estudio real, ¿vale? Este es un uso del web scraping, donde además lo que sí que he hecho ha sido coger todas las fases de la extracción, todo el ciclo del dato, desde la extracción hasta la generación de insight, para que veáis cómo de forma real se maneja todo esto, y de hecho se maneja así, ¿vale? Entonces, esto además lo he sacado de un estudio científico, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya aprovecho lo que os contaba antes con la notación. Esto es notación APA7, autores, título del estudio, la publicación donde se ha extraído, las páginas, ¿vale? Y luego además el DOI, que en este caso es de Consensus, es el DOI donde podéis localizar el estudio, ¿vale? Yo esto lo extraía además con inteligencia artificial y me va a heredar, que os apostáis, el GPT personal que utilice. Bueno, a ver, dicho esto, al margen de notaciones, esto iba de una cadena hotelera iraní, ¿de acuerdo? Que lo que pretendía era posicionar o ver la propuesta de valor que estaba ofertando el mercado basándose en los comentarios que estaban haciéndose en las redes sociales, Internet en general o cualquier web. Y os iba a decir TripAdvisor o Booking, pero no sé las iraníes las que se utilizan, ¿no? Entonces, lo que sí que es importante es que tengamos claro cuáles fueron y estoy hablando de caso, además, esto es un caso real, ¿vale? Que está documentado y que podéis acceder a él. Por un lado, mirad la cantidad de comentarios que rescataron de los hoteles, en este caso de Teherán, analizaron los datos, fijaos que esto es de forma simplificada todo el ciclo del dato que han estado siguiendo, en este caso el análisis es clustering, que no es más que identificar con a ver cómo lo explico, asignar a priori un número definido de grupos en los que voy a separar esos potenciales usuarios en base a los comentarios que ha dado
y luego lo que hace es extraer cómo se asocian las variables que definen esos grupos. Dicho de otra forma, las variables pueden ser la limpieza del hotel, la accesibilidad, las prestaciones adicionales a lo que pueda tener cualquier hotel, etcétera, ¿vale? Lo que analizaron también es cómo se relacionan entre ellos. El fin último de este estudio era ver si en función de cómo identificaran esas variables, oye, la gente valora mucho la limpieza, la gente valora mucho el valor añadido, el wifi, no sé, salas de trabajo adicionales, lo que se nos ocurra. ¿Cómo incidía esto en un aumento de reservas en la cadena hotelera? ¿Vale? Bueno, ¿de dónde sacaron los datos? ¿Vale? Estos 935 comentarios, ¿de dónde salen? Pues no me había ido yo muy lejos, porque lo que hicieron fue ver sitios de reseñas de hoteles como TripAdvisor, Booking o Expedia, esta no la conozco honestamente. Fueron a las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, X, donde, bueno, como en todos los sitios, aquí también se suele dejar opiniones. Sitios web locales, páginas específicas del mercado iraní enfocadas en turismo, pues lo mismo, qué opiniones estaban dejando sobre esta cadena hotelera, blogs y foros, ¿vale? El volumen de datos que adquirieron, los que os estaba diciendo, 9.325 comentarios de clientes, ¿vale? El tiempo en el que fueron tomados estos datos, desde el verano de 2020 hasta el invierno de 2021. Los métodos de recopilación fueron herramientas de web scraping para automatizar el proceso. Luego os digo cuáles son las... creo que para este estudio concreto no venía definida la herramienta de web scraping, pero sí os he identificado porque creo que sí me comprometí a daros los profesionales, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Y luego las características que estaban buscando en los datos, ¿no? Primero, evidentemente, estamos hablando de opiniones. Acordaos lo que os decía, que cuando estamos, una opinión es un dato no estructurado, no hay una estructura detrás, no es un mail que es semiestructurado, o no es un numerito que es el estructurado que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que sí que intentaron fue balancear y garantizar que hubiera diversidad de datos, es decir, diferentes plataformas, incluidas redes sociales, webs especializadas, etcétera, y luego aseguraron relevancia y calidad. La relevancia iba muy enfocada a ser capaces de extrapolar los resultados a todos los potenciales usuarios de esta cadena de hoteles. No os puedo decir si con 9.000 que recogieron, bueno, pues lo que permite extrapolar, porque no sé el análisis matemático que hay detrás, pero si fueron 9.000 y no avanzaron más, seguramente es que pudieron extrapolar la captación, porque una vez que ya te metes en la dinámica de captar estos potenciales, vamos, estos comentarios, da igual conseguir 9.000 que 18.000, ¿no? Porque al final es extender o el tiempo o el número de redes, ¿no? Bueno. Aquí lo que os he definido, bueno, ¿qué es el concepto de web scraping? Que es el parse hub que estuvimos viendo la semana pasada, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? No me voy a parar porque más o menos lo estuvimos viendo, pero al final es accedes a la página web. Acordamos cuando os enseñé la herramienta que me había descargado local y era gratuita, pues bueno, como seleccionaba esa página web, identificaba el contenido que quería mirar, ¿no? No quiero todo, lo que quiero es, en este caso, las opiniones. ¿Cómo se extraen los datos? En el Parse Hub que os enseñé el otro día, de hecho daba la posibilidad de extraer los datos en esos tres formatos y luego además, bueno, en este caso lo automatizaron. ¿Qué os debía? Os debía herramientas de web scraping. Todas son de pago y la Parse Hub es el que vimos el otro día y también existe la opción de pago, ¿vale? Yo no, el resto, bueno, mentira, Octopers sí que lo he probado, lo que pasa es que no me apañaba bien, quiero decir, no era tan intuitivo como Parse Hub, yo no suelo hacer esto habitualmente. Entonces, estas dos sí las he probado y sí que he hecho algo profesional con Parse Hub, si es cierto que lo hice hace tiempo, ¿vale? Bueno, evidentemente aquí lo que se hizo a posteriori fue hacer una selección, ¿no? Es decir,
tienes que filtrar de lo que son fake news, lo que son comentarios repetidos, lo que, bueno, no sé, un usuario puede hacer el mismo comentario en varias redes, ¿no? Lo que no tiene nada que ver, lo que son irrelevantes, etcétera. Fijaos, aquí, y esto ya sí que es puro ciclo de datos, ¿qué es lo que se hizo? Limpieza de datos, que es lo que os estaba diciendo, estandarización del texto, ¿vale? Por ejemplo, esto de lematización no es, imaginaos una frase donde les quitéis los artículos y dejéis exclusivamente las palabras que se consideran que son semióticas de la frase, es decir, que están definiendo realmente esa opinión, ¿vale? Simplemente porque uno de los análisis que se hizo en este estudio fue frecuencia de aparición de palabras, ¿vale? Bueno, luego convertirlo en formato estructurado. Los análisis que hicieron, de acuerdo, lo que os decía, frecuencia de aparición de palabras, oye, ¿cuántas veces ha aparecido la palabra servicio? ¿Cuántas veces apareció la palabra limpieza, precio, etcétera, ¿no? Modelos de temas, quiero decir, esto sirve, yo no lo he hecho nunca, este tipo de análisis, pero esto sirve para identificar no solamente temas, sino palabras que nosotros a simple vista o con un análisis muy sencillo como la frecuencia de palabras hubieran pasado desapercibidas. Es decir, aquí lo que hace al final es en función, por ejemplo, de si una palabra tiene poca frecuencia de aparición, lo único que hace es, oye, esta palabra es similar o es un sinónimo de otra que ha aparecido en otros comentarios. Si es que sí, lo que hace es integrarlo en ese análisis, ¿vale? Bueno. La clusterización o análisis clúster, bueno, pues en este caso algoritmos K-means o modelos jerárquicos, el K-means es el que se utilizó aquí exactamente, y esto es decir, a priori, cuántos grupos de potenciales usuarios que voy a estudiar, porque no es lo mismo que, bueno, normalmente se suele identificar entre 3 y 8, es por experiencia, pero es muy difícil manejar, por ejemplo, hacer análisis de 18 grupos de clientes diferentes. Más que nada, aquí sí se aplica un poco el sentido común. En este caso, una cadena hotelera se dedica a un público objetivo determinado, en general, que pueden ser desde familias o empleados, o visitantes de negocios, o lo que sea, pero al final estamos hablando de poquitos grupos, ¿no? De ese público objetivo. Bueno, examinar los metadatos asociados. ¿Qué quiere decir esto? Las fechas, desde dónde vienen, las calificaciones, patrones de comportamiento. Bueno, pues aquí lo veis, simplemente. ¿Y qué es lo que hicieron? O por lo menos qué es lo que consiguieron. ¿Cómo y por qué los clientes actúan con ciertos aspectos del servicio? ¿Vale? Ahora vamos a ver al final. ¿Cómo hicieron para visualizar los datos que estuvimos diciendo? Y aquí lo importante es para que veáis qué se saca de esto, ¿no? Es un poco a dónde quería llegar. Que en este caso, la calidad del servicio, de forma prioritaria, ¿vale? Calidad de servicio, limpieza, relación calidad-precio y la ubicación. Eran los parámetros que tenían que potenciar para incrementar ese volumen de reservas y ocupación de la cadena hotelera, ¿vale? Esto, fijaos, yo no conozco la cadena hotelera, es iraní, así que imaginaos. Esto sí es importante, aunque os parezca algo trivial, lo de la calidad del servicio. A lo mejor puede haber un hotel donde la calidad ya está implícita en la oferta de servicio y lo que están valorando otros clientes es la cantidad de servicios adicionales o el precio no es importante. Por ejemplo, depende de la cantidad de estrellas que tenga ese hotel. Lo que os quería decir es eso, simplemente que veáis a partir de las opiniones de clientes cuáles son los indicadores que están barajando los clientes o lo que mejor valoran para seleccionar esa cadena hotelera. Y luego, además, bueno, hay otro tipo de análisis como las fluctuaciones de las opiniones en función, además hay estacionalidad, ¿vale? Al final, la pandemia fue exactamente en el 2019-2020, que todavía había restos de apertura. Entonces, bueno, esto lo que permite es, si yo quiero lanzar esta cadena hotelera, ¿qué es lo que tengo que potenciar cara al mercado y cara hacia mi público objetivo? ¿Vale?
Esa es una aplicación real, pura y dura, de lo que estamos viendo hasta ahora, para que veáis sobre todo que esto realmente se hace. Se hace y en todas las empresas se hace. Yo creo que en algún momento os he contado que en el caso de investigación de mercado, yo en su día llevé un grupo de investigación de mercado, en mi caso, orientado a grandes cuentas, que era un pelín diferente porque la masa crítica sobre la que tengo que estudiar, pues en mi caso, pues se reducía bastante porque no hay tantas grandes empresas en España, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería enseñar antes de pasar a la parte de lo que nos queda por ver. ¿Os parece útil o por lo menos veis, bueno, más que útil, veis la aplicación real que puede tener lo que estamos viendo? Sí, no, a medias. Creo que sí, Rafa, sí se ve claramente. Perfecto. Aparte que yo creo que la parte de investigación de mercados me gusta mucho. Además, y además todo el ciclo del dato, ¿no? De cómo, creo que había un refrán que decía que los datos son el nuevo oro negro, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Bueno, dicho esto, paso a la unidad 4, que y ahora veréis por qué lo he dejado para el final. Aparte que ya os digo, creo que lo suyo era empezar para que vierais la utilidad, toda la secuencia y ya por último que viéramos pues herramientas concretas para que se está utilizando, etcétera, ¿vale? Bueno, el que es la investigación de mercados, yo creo que lo tenemos todos claro ahora mismo y además de forma ¿cómo lo digo? No docente, sino si alguien me dice que explique de forma práctica para qué sirve la investigación de mercados, yo si me pongo en el papel de una empresa, es decir, una empresa cualquiera, tiene dos canales, y os lo decía la semana pasada, dos canales para recibir la información del mercado de primera mano. La primera es directamente de los comerciales, que puedan recoger la información de los clientes, pero ¿qué es información parcial? Porque al final un comercial no tiene toda la base de clientes, está, me imagino que sectorizado, segmentado, etcétera. Y luego está, por otro lado, la investigación de mercados, que aquí el objetivo es tener un conocimiento más macro de lo que está habiendo en el mercado. Eso es para mí la definición es la bisagra, el que te puede dar la visión real del mercado. Yo creo que todos nosotros hemos utilizado la visión del mercado o el mercado está de una forma o de otra. El cómo sabemos esas cosas, en el fondo, viene de una investigación previa, ¿no? Y si no es así, son especulaciones. Y yo creo que en el contexto empresarial en el que nos estamos moviendo, además en un contexto tan dinámico, creo que las especulaciones, cuanto menos, mejor. Rafa, Bueno, dime. pregunta. ¿Cómo se ha visto afectada la investigación de mercados o cómo se ve solapada la investigación del mercado como tal mediante herramientas como el growth marketing que al final van a un dato más directo y a una relación directa hacia un poco los hábitos del consumidor? Pues mira, te cuento, en el caso del growth marketing, para los que no sepan lo que es el growth marketing, es la verdad que es la última tendencia en marketing donde lo que se pretende es, a ver si soy capaz de explicarlo. Normalmente, o por lo menos cuando hablamos de marketing digital, normalmente se suele hablar del embudo de conversión. El embudo de conversión no es más que el ciclo de compra que hayamos estudiado en marketing toda la vida, es decir, cómo me informo, a ver, qué necesidad tengo, cuándo tengo el deseo, cómo me informo, cómo decido y luego la fase de postcompra. Ese es el ciclo tradicional de marketing. El embudo de conversión es realmente lo mismo aplicado al mundo digital. Desde un punto de vista de, yo tengo una página web, cómo genero la atracción por parte del usuario final, cómo genero o cómo hago que esa atracción pase a ser interés. Una vez que tengas interés, cómo hago lo que se denomina a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, nurturing, no es más que cómo hago engordar ese lead, que el lead no es más que los datos del cliente, es decir, cómo hago que siga buceando en mi página web de tal forma que termine haciendo lo que yo quiero que haga. Y no digo compra, porque el objetivo de una página web puede ser mucho, no solamente la compra. Puede ser conseguir información, puede ser inscribirse en un tema determinado, puede haber muchos temas. Ese es el embudo de conversión tradicional. Las acciones de marketing digitales, tradicionales, por decirlo de alguna forma, van muy enfocadas a llegar al final con acciones concretas transversales.
Mientras que lo que Rigoberto nos estaba diciendo es un nuevo concepto de growth marketing, que es hacer acciones continuas en cada una de las fases en las que se encuentre el potencial cliente, usuario, consumidor. Es decir, ¿cómo puedo hacer con el objetivo, sobre todo, que no haya abandonos en cada una de las fases? Es decir, si yo tengo una persona que le atrae mi página web, la atracción, ¿cómo hago que se pase de atracción a interés? Para que se mantenga, ¿no? Lo que estamos hablando es qué es lo que tengo que hacer en cada una de las fases para que ese potencial cliente no abandone. Son acciones cortas, muy rápidas, de tal forma, con el único objetivo simplemente de que no abandonen y hagan la acción final, ¿vale? Entonces, a la pregunta de Roberto, el problema que yo veo ahí, y no te lo puedo dar con número, es un ejemplo, por ejemplo, pero normalmente el objetivo es lo que se denomina engordar a un cliente, y no lo digo en inglés porque lo pronuncio fatal. Y al final, ¿cómo se engorda ese cliente? Es decir, ¿cómo provoco que se quede más tiempo en mi página web en cada una de las fases y vaya migrando ese interés? Normalmente lo que se suele hacer es información específica en cada una de las fases. Dicho con cosas concretas, ¿cómo hago que una persona sienta atracción por una página web? Puede pasar desde el diseño, que os puede parecer muy básico, y ahora lo enlazo con lo que preguntaba Rigoberto, es, hay, perdón, me he quedado sin voz de repente, hay, ¿cómo se llama esto? Test de usabilidad o pruebas A/B, que ahora os lo cuento con un poco más de detalle, que esto lo que pretende ver es una persona, en el momento que se mete en una página web, en el caso de la usabilidad, es ver dónde se está focalizando más, que se puede hacer o bien de una forma con neuromarketing, es decir, yo incluso me pongo unas gafas para ver dónde estoy visualizando, o incluso de una forma un poco más igual de seria, pero más asequible, es ver dónde se está clicando en cada una de las páginas. Entonces, ahí, Roberto, te puedes focalizar en un estudio de mercado concreto con una serie de datos concretos. Es decir, página de inicio, la gente que va a la página de inicio, a la page, ¿dónde está clicando? Ya tienes ahí un tipo de estudio, ¿no? Porque ahí lo que tienes que saber es por qué, porque esa parte es por el contenido, es por el diseño. Tienes que añadir más información en otra página o en otra parte de la página para conseguir más gente. Ese sería un tipo de investigación. El efecto, por decirlo con una frase rápida, es que ha fragmentado la investigación de mercado, porque te obliga a hacer investigaciones en cada una de las fases, con lo que se encarece el proceso, porque tienes que hacer más investigaciones. Si yo me voy a la parte de interés, ahí lo que se suele investigar es, se suele hacer un análisis de contenido, porque al final la forma de engordar al cliente normalmente es poner un contenido específico, ya sea vídeo, un blog, lo que sea. Ahí tienes que saber qué es lo que hace para un cliente que sea interesante. Ya no solamente atractivo, sino que además pase, vea la información que hay en el blog o vea un vídeo, etcétera. Eso es otro tipo de investigación. Y así sucesivamente. Lo que hace realmente es incrementar el trabajo de investigación, pero el trabajo de investigación e incluso las propias acciones de marketing. Porque una cosa, por ejemplo, que sí que además muy relacionada con la parte de BI, es todo el tema de automatizaciones. Tú en cada una de las fases puedes automatizar una acción concreta. A lo mejor resulta que te interesa una persona que se ha metido en un blog, tenerla tipificada y ser capaz de mandarle un correo electrónico para animarle a saltar de fase. No sé si me explico. No sé, Roberto, si te he contestado la pregunta. Creo que Sí, 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 perfectamente. De hecho, lo logro ver un poco en estas páginas o en estas aplicaciones de marcas deportivas, por ejemplo, decirte Adidas, que hoy por hoy no tiene solamente la página transaccional, sino que tiene incluso páginas que se comunican y te dan puntos de fidelización porque si caminas un poco más o caminas un poco menos o haces maratones o
o haces bicicleta, y entonces te tipifican totalmente como cliente para poder dirigir la oferta hacia ti. Correcto. No, me respondes perfectamente. Gracias, Rafa. Sí, además tiene muchísima, lo que acabas de preguntar tiene muchísima relación con el BI. ¿Por qué? Porque la parte de marketing, ventas en general, es de las áreas de una empresa donde más datos se genera. De hecho, todo lo que estabas preguntando ahora de growth marketing tiene un impacto muy grande en la parte de BI. Tener en cuenta que en cada una de las fases en las que se encuentra un potencial cliente, tú lo vas a medirlo y lo vas a medir de una forma determinada. A lo mejor la atracción es número de clics, o puede ser el ROI, al que se han llegado al final, o pueden ser, hay un montón de parámetros en cada una de las fases y esos parámetros tienen que quedar reflejados en el BI. Y además de forma continua, ¿no? Nunca lo ves como algo estático, sino que al final una página web, una triste página web, si está bien montada, si el contenido hace que sea atractiva, que provoque el interés, que al final termine con hacer la acción, va a generar de forma continua y por usuario muchísima información, ¿eh? Muchísima. Y esos son estudios y más estudios y más estudios. Normalmente, de forma operativa, los estudios de mercado hay dos formas de una empresa los puede enfocar de dos formas. O se hacen internamente, que se puede hacer, o bien recurres al final a institutos de investigación que, bueno, pues ya en función del presupuesto que se tenga o no, te lo van a hacer a medida, o puedes comprar la información como fuente de datos secundario. Bueno, eso ya dependerá de las posibilidades de cada empresa. Pero desde luego, yo creo que todas las empresas, incluso una pequeña empresa, termina haciendo investigación de mercado. Una tienda de barrio, dentro de las posibilidades y seguramente sin darse cuenta, está haciendo un estudio de mercado. No extrapolable, seguramente muy cuestionable desde un punto de vista analítico, pero desde luego lo que quiere hacer sí o sí es tener ese conocimiento de mercado del que estamos hablando. Y que si os fijáis, incluso una pyme termina recogiendo esa información y le termina almacenando en algún lado. Y sigue toda la cadena del dato. Y muchas veces lo hace de forma intuitiva. ¿Vale? Bueno, esto sí que lo habíamos visto, todas las fases de investigación de mercados, por lo que estuvimos hablando de definición del problema, objetivos de investigación, el diseño de un plan de investigación, que eso es un poco lo que no suele hacer una pequeña empresa de, no sé, de 3 empleados. Lo hacen por intuición, no tienen en general, no tienen un plan de investigación definido, trazado, qué tipo de análisis van a hacer, con qué periodicidad, etcétera, ¿vale? La recopilación de datos, el análisis, la presentación de los resultados, ¿vale? Y luego la toma de decisiones, ¿no? Que es un poco lo que os pretendía enseñar con el caso del estudio este de la cadena de la NIE. Perdonad, bueno, eso sí que lo habíamos visto, simplemente la introducción, ¿vale? La relación que existe entre el BI e investigación de mercados. Creo que además os dije que donde yo trabajo, el departamento de BI en su conjunto engloba al área que hace investigación de mercados, para que veáis un poco cómo se está estructurando internamente dentro de una empresa. Y eso suele ser habitual en todas, ¿eh? No suele estar separado. Como mucho, en otras empresas lo he visto en marketing, pero al final todo dato generado de marketing termina en BI. ¿De acuerdo? Bueno, herramientas, estas sí que las vimos. Google Analytics, yo con esto no he trabajado, el SurveyMonkey, esa sí que también lo vimos, monitorización y análisis en redes sociales, el análisis de sentimiento, fuerza, pasión, alcance de las menciones. Esto no es más que un análisis de sentimiento, que al final es definir tres indicadores. Oye, ¿cuánta gente está contenta conmigo? ¿Cuántos son neutrales? ¿O cuántos están descontentos con nosotros? ¿No? Es lo que se denomina análisis de sentimientos. Más cosas. SEMrush, además creo que os mostré el SEMrush real, una más con licencia de pago y demás. Tableau, que yo he jugueteado con él y yo aquí, pero vamos, que estoy mil veces más acostumbrado a Power BI porque además es parte de mi día a día. Yo visualizo datos a las 7:30 de la mañana, ya tengo cargados todos los datos que tengo que visualizar, ¿no? Joan. Esto te hablo de teoría, no lo he visto nunca. Se supone que Tableau tiene una opción de limpieza de datos previa. No sé
cómo lo hace exactamente, en base a qué, si tú lo sabes o... No, la parte de Tableau, ya te digo, no lo controlo demasiado, vamos, he estado jugueteando como usuario. Sí que he hecho análisis a nivel de funcionalidad, ¿eh? Y cuando lo hice, además lo tuve que hacer además para una cosa de la EOI, por cierto, ya. Las funcionalidades eran equivalentes. El lenguaje de programación era diferente, pero por lo menos era igual. Incluso las opciones gratuitas que tenían eran muy parecidas. Si han incorporado una acción de limpieza, de todas formas me resulta un poco raro, ¿eh? Te digo por qué. Las dos, Tableau, Power BI, bueno, incluso Looker, al final son visualizadores de datos. Tú no manejas, tú no tratas el dato como tal. Tú lo que estás haciendo es reordenar de una forma determinada qué es lo que quieres mostrar y a qué perfil quieres mostrar esa información. Que en el fondo es lo que hace DAX. Sí, sí, no, lo que pasa es que yo puse un vídeo en la clase para cuando se da lo de y todo eso. Y en el vídeo decía, cuando hablan de tablao, decía, si no te buscas el vídeo te lo mandaré. Decía como que había un limpiado y filtrado y de datos, o sea, que tenía una opción para eso, y que ya tenía curiosidad de cómo se hacía eso, porque no, A ver, solo estaba en base a algo. te cuento hasta donde yo sé, y creo que pueden ir por ahí los tiros. Cuando se hacen análisis por ejemplo, el análisis que os he mostrado antes, el Camins, ¿no? Que es un análisis estadístico que sirve en el fondo para agrupar determinados perfiles. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no lo has hecho la limpieza al principio, bien, te van a quedar lo que se llaman incidencias, ¿no? Datos extremos. Estoy hablando sin conocimiento de causa, ¿eh? Estoy simplemente intentando imaginarme qué tipo de limpieza puedo hacer. Me da la impresión que Tableau en este caso lo que hace es que elimina los valores extremos. Porque en el caso de Camins, por ejemplo, dependiendo del tipo de análisis, tienes que hacerlo a mano. Sí, estadísticamente tú no puedes eliminar datos porque quieras, sino, oye, pues estará todo, por supuesto, programado y demás, pero hay determinados extremos que no puedes. Y te pongo un ejemplo, cines. Si yo tengo tipificado el número de cines que pueda haber en una provincia, por provincias, resulta que Madrid, Barcelona, Málaga, ciudades grandes, estamos hablando de miles de cines, de salas de cine. Pero si vamos a ciudades pequeñas, como puede ser Cádiz, Ávila, etcétera, salen muy pocos, ¿no? Además, me acuerdo haber hecho ese análisis con Camins de cine, por eso te estoy diciendo este concreto. Y ¿cuál era el problema? Que teníamos que tipificar las características de los cines, no todos son iguales, y nos salían valores extremos. ¿Cuál era el problema de los valores extremos? En el caso de Madrid, en concreto, Madrid-Barcelona salían muy extremos por el número, salía un número muy grande. Cuando no tuvimos que analizarlo, distorsionaba todo el análisis. Entonces, aquí había dos opciones. O se mantenía, y se explicaba la diferencia y por qué, o se eliminaba. ¿Por qué te cuento esto relacionado con Tableau? Porque me da la impresión que lo que puedo hacer es eliminar esos extremos. Pero que de verdad estoy hablando sin base, ¿eh? No lo controlo como para afirmar que sea así. Pero vamos, si hay cuestión de aprender, vamos. Pero ahora sí te meto en un aprieto, lo siento de nada. No. Oye, a ver, yo no soy perfecto, ¿eh? Y las cosas que no sepa, os lo digo abiertamente, no os voy a decir algo que yo no sepa. Tableau no lo controlo como para deciros cómo hacer la limpieza, pero a lo mejor puede ser una cosa tan tonta como buscarlo en Google, ¿no? Vamos a probar Perplexity, a ver que esto es un poco más... No lo tengo, creo que lo tengo abierto, además. No, los demás vamos viendo tiempo, ¿tenéis curiosidad y lo vemos? Sí que sí, a todos nos sirve. Pues vamos a ver. Aquí estoy leyendo que Tableau realiza limpieza de datos, pero lo hace principalmente a través de una herramienta complementaria llamada Tableau Pre-Builder o Builder, Sí, sí. algo así. Sí, pues sí que hace, ¿eh?
Esto debe ser algo previo a la visualización de datos de la que estamos hablando. Flujos. Pero fíjate, lo que no hace es analizarlo. Lo que te hace es... Vamos, lo estoy leyendo probablemente igual que vosotros, ¿eh? Lo que hace realmente es redistribuir los datos. ¿Veis? Agrupar valores similares o dividir una columna. Vale. Sí, lo que veo aquí es que hace las veces de lo que haría Power BI con Power Query y Power Pivot por detrás. Creo que es eso de lo que va. Sí, pero efectivamente, vamos. Pero ya os digo, estoy leyéndolo y no lo... Que estoy leyendo igual que vosotros, que no os puedo aquí dar nada por sentado porque esto no lo controlo. Bueno, pues mira, eso no lo sabía. Perdona, Bueno, ¿me puedes decir, ya que estamos, simplemente que te ponga un ejemplo de utilización? A ver si nos aclara un poco para qué serviría o cómo la utilizaría. voy a ver una cosa, pero de verdad no lo tengo nadie por el lado personal, ¿eh? Vamos a primero yo, para enterarme bien de cómo funciona. Sí, pero fíjate, la limpieza tienes que hacerla tú, ¿eh? No es una cosa que hago automáticamente. Quitar columnas que sobran. Botón derecho en el campo, muy bien. Renombrar, cambiar tipo de dato. Filtrar filas, limpiar texto. ¿Qué es limpiar texto? Espacio. Vale, es espacios, números, como hace el Excel, entonces. Igual si te deja columnas con restos de porquería o datos no correctos, Sí. los elimina y te lo... ¿no? Sí, porque aquí está todo basado en los atípicos, ¿no? Es decir, O que les haga alguna fórmula o las típicas almohadillas como que no pilla bien la fecha o cosas así, entiendo, ¿no? O algo así. sí. Sí, mira, pues esto es nuevo para mí. No sabía que se podía hacer tan a capón. Sí, pero no, vamos, esto será un módulo, me imagino, al margen de tal como visualizador. Sí, lo que pasa es que luego hay que ver si hace lo que promete o no. Ya. Eso no pasa con todos, de todas formas. Que seguramente que sí, la cuestión es saber cómo utilizarlo bien. Yo, bueno, eso os estaréis dando cuenta ahora con Nacho, me imagino, ¿no? Estaréis en la parte mucho más práctica y veréis que esto no es tan... Que lo mío comparado con lo de Nacho es bastante fácil. Quiero decir que no me estoy peleando con el dato, que es un poco lo que voy. Yo no sé si hay alguno de vosotros habéis empezado o habéis trabajado con datos, con muchos datos, pero una de las tareas más ingratas, que yo recuerdo además, es hacer esa limpieza de datos. Porque al final los criterios los pones tú. Porque estamos hablando de limpieza de lo que pone aquí, oye, que me sobra un espacio, que no me que no me sobra, que aparece una almohadilla y me fastidia todo el completo y a lo mejor puede ser importante, ¿eh? Bueno, pues mira, una cosa nueva que he aprendido. Perfecto. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? Bien, bien. Perfecto. A ver, me he perdido yo solo, disculpadme, ¿dónde dejo yo la presentación? Aquí estoy en otra... Aquí. Muchas gracias por mirarlo, Rafa. Aquí aprendemos todos, Yo primero, además, creo que os lo decía, hay una cosa que creo que en este máster en concreto, o todos los que que sean parecidos a este, es que te tienes que revisar todo el contenido que estás impartiendo, todas las convocatorias. Porque hay cosas que cambian.
pero cambian en 6 meses. Se actualizan, o la aplicación que os estoy contando resulta que se queda obsoleta y aparece otra que es estupenda. Esto es para este tipo de máster exige más trabajo docente, por decirlo de alguna forma, que uno de más tradicional, ¿no? Un MBA, que son más generalistas. Sin, por supuesto, quitar el mérito al MBA. Ojo, cuidado, que ya no digo nada. Bueno, SimilarWeb también lo hemos visto, de hecho os conté, lo estuvimos viendo aquí. Luego, ¿para qué se utiliza esto? Aquí sí que no me voy a parar, ¿vale? Porque análisis de datos web es el ejemplo que acabo de enseñar, por ejemplo, de los cadenados iraníes. También Google Analytics. Google Analytics, yo os he enseñado una cuenta demo de una tienda real de Google y están presentando ya con un formato específico, con una serie, son datos reales, en tiempo real además, pero yo no puedo tocar el modelo de Google Analytics. Al no ser cliente, yo no tengo una tienda, no tengo una página web que la pueda asociar, yo no puedo tocar nada. Pero en este caso, si lo tuviera, yo puedo hacer ese informe que estuvimos viendo hace unas sesiones a medida. A lo mejor no me interesa ver todo, me interesa ver más. A esto, por eso está metido aquí la parte de análisis de datos web, ¿no? Porque al final tú sí que vas construyendo esa visualización, que es el punto final, a tu gusto, ¿vale? Bueno, encuesta y cuestiones online. Yo en este caso, disculpadme, luego os cuento una herramienta, pero normalmente todos habéis rellenado un Forms, que suele ser, aunque parezca mentira, la opción más normal o la que yo más he visto a la hora de recoger datos, como si fuera un cuestionario tradicional, de los que nos pueden hacer a pie de calle. Redes sociales, lo mismo lo hemos visto, análisis de la competencia. Pero aquí un poco está planteado de una forma muy rígida, pero si yo soy una empresa y quiero analizar mi competencia, yo también lo que yo haría es conseguir la información de primera mano. ¿Y eso qué es? Es ver las opiniones que hay de la competencia en redes sociales. Ahí me voy a hacer una idea cómo se está posicionando la competencia en la mente del consumidor. No cómo quiere la competencia posicionarse, sino cómo es percibida. ¿Vale? Y eso también es muy importante. Análisis de contenido, blog, vídeos, etcétera. Vale, lo que vimos, esto también lo hemos visto. Tiempo de permanencia en una página web, las tasas de rebote, esto también aparece en SEMrush y en SimilarWeb. El engagement, la vinculación que tiene un cliente con esa página web, etcétera, ¿vale? Bueno, esto lo hemos visto. Lo que es la personalización y la investigación de mercado, pues evidentemente, cuanto más la personalización es causa del efecto de aumento de satisfacción, lealtad y, por lógica, tasas mayores de conversión. No ves lo que aparece aquí. A ver, ¿qué más se suele analizar? Análisis de clics, por ejemplo. Tened en cuenta que aquí hay trazabilidad de todo. Seguimiento y análisis de los clics de los usuarios en un sitio web determinado. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor es la opción más sencilla y además con una muestra muy grande de dónde tienen mayor interés esos usuarios en esa página web. Cuando hablábamos de growth marketing, lo que os decía al principio, ¿cómo hago que una página web sea atractiva? Pues yo entiendo, y esto ya es percepción, no está demostrado, que para que una página web sea atractiva, por lo menos tiene que todo su espacio disponible tiene que ser atractivo, si no estás perdiendo posibilidad. A ti lo que te interesa es que la tasa de clics esté distribuida a lo largo de la página, si no tienes mucho espacio libre que no estás utilizando. ¿Vale? Análisis del embudo de conversión, pues un poco muy relacionado con lo que había preguntado antes Roberto. Al final, bueno, yo creo que más o menos os ha quedado un poco claro el concepto de embudos de conversión y qué se analiza ahí. ¿Vale? Al final, para aquellos que que no hayáis leído de marketing digital, en el fondo lo que yo voy analizando es el comportamiento del leads, que es el equivalente a mi consumidor, es decir, la persona que se ha metido en diferentes páginas web y tengo la información, y tengo su información, o por no sé cómo identificarlo. También se hacen investigaciones de mercado para esto, ¿vale? Más cosas, mapas de calor. Pues muy relacionado con dónde hacen los usuarios los clics. Al final esto es
más que análisis de clics, esto hace referencia a cómo se presenta el resultado. Pues, todos sabéis que es un mapa de calor, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Análisis de cohortes. Yo este nunca como tal, no lo he hecho, pero al final lo que estás haciendo es una investigación de mercado tradicional. Segmentación de usuarios en grupos basados en características o comportamientos específicos. ¿Qué diferencia hay frente a una segmentación tradicional? Pues que aquí lo que se intenta es identificar características especiales que normalmente no suelen estar identificadas en los métodos de segmentación tradicional. Para aquellos que vengáis de carreras tipo administración de empresas y demás, os seguro que os suena la segmentación psicográfica, conductual, la descriptiva, ¿no? La geográfica, la demográfica, etcétera. Aquí lo que vamos es a un paso más, es cómo, por qué un grupo de personas, qué tiene en común un grupo de personas que a priori no tienen nada en común, ¿vale? Bueno, pues identificarlo y luego ver cómo se comporta, ¿no? ¿Para qué es válido? Bueno, vale para todo, ¿no? Desde la oferta, del enfoque de una oferta determinada hasta muy importante, que normalmente no se suele hablar mucho, es cómo retengo al cliente. Eso es muy importante. Tened en cuenta, si os estáis dando de baja o os habéis dado de baja de algún servicio tecnológico, normalmente lo que suelen hacer automáticamente es ofrecerte lo mismo a un precio reducido. ¿Esto realmente es efectivo? No lo sé. Si fueran capaces de hacer esa segmentación en función de unas determinadas características, esa oferta de retención la puedes realmente dirigir a ese segmento concreto, ¿vale? Las pruebas A/B al final son comparaciones, ¿no? Es identificar o investigar cuál de dos opciones de una misma página web va a ser más efectiva. La efectividad, pues dependerá del objetivo que nos estemos planteando. Puede ser, oye, dar información, puede ser un transaccional, puede ser de mil cosas, ¿de acuerdo? Bueno, herramientas. Esta es muy famosa, aunque reconozco que esta yo no la he utilizado. Esta es menos conocida, Cresiec. Yo creo que además estas no tienen ahora mismo opciones gratuitas, pero bueno, que se por lo menos los nombres, ¿vale? Y esta, mira que cuando me preparaba la sesión, lo primero que pensé, joder, esto no lo conozco, vamos, que no he trabajado con ello, voy a probarlo, pero se me ha pasado, disculpadme. De hecho, voy a hacer una cosa si no os importa, porque casi todas las herramientas de Google suelen ser gratuitas. Entonces, voy a hacer una cosa. Bueno, me abro otra página web y terminamos antes. ¿Estáis cansados? Pues mira, ya puedo empezar a actualizar las transparencias y poner nota en el manual. Y además es que desapareció hace pues casi 2 años, no más de 2 años. Pues aquí me podéis tirar las orejas, ¿vale? Porque esto debería haberlo comprobado yo primero. ¿Vale? Eso es error mío. Vamos a ver. Lo que pasa es que estas ya tendrán registro. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en un punto donde están confluyendo muchas aplicaciones que originalmente tenían propósitos diferentes. Un poco, os pongo el ejemplo del CRM, de HubSpot al final nace como CRM, y es un CRM que es teóricamente bastante asequible para pequeñas y medianas, ¿no? Esto va por licencia. Pero si os metéis, y os lo recomiendo porque tiene la opción gratuita, resulta que es capaz de hacer ya incluso muchas campañas de marketing que son más próximas de automatización que de un CRM. Bueno, pues esto creo que ocurre lo mismo. Esto está más próximo ahora mismo a análisis SEO que otra cosa. Bueno, no quiero marear con esto. Me vuelvo por aquí.
Joder, me voy a apuntar, disculpadme, ¿eh? Me da rabia porque esto debería haberlo visto yo. Vale. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues, es que ni me paro, esto ya lo hemos visto ya 30 veces, ¿vale? Sería repetir. Riesgos, a ver, esto sí que es importante. Primero, la privacidad del usuario. Aquí aplica cuando hablamos de investigación de mercados, ya sea, normalmente lo solemos asociar al mundo tradicional, pero aquí ahora mismo estamos hablando del mundo digital y parece que el concepto de privacidad se desvirtúa, o por lo menos se diluye. Ojo, por lo menos Europa, España y me imagino que también Latinoamérica, hay que cumplir la ley de protección de datos. Al final, esto es consentimiento expreso del cliente para hacer uso de esos datos. Eh, Seguro que por país hay una ley parecida, ¿vale? La calidad, bueno, eso es un básico, eso es como mínimo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía de los hoteles iraníes, lo que dentro de la función de los pasos que habían seguido había sido depurar esos datos, que eso al final hay que hacerlo en cualquier proyecto de BI. Punto de partida y básico, ¿vale? Uso ético de los datos, que eso es lógico. Evitar prácticas invasivas o engañosas, entre otras muchas cosas, ¿vale? Bueno, y son los saltos, segmentación. Eso es lo que me refería con la segmentación tradicional, ¿vale? Todos sabemos lo que es la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica, basado en estilo de vida, conductual, cómo me comporto, cuál es el comportamiento de compra que pueda tener, o cuál es el camino si me voy a la parte de mundo de marketing o growth marketing, y lo focalizo mucho a la parte de marketing y ventas, de la misma forma que podía haberlo enfocado a un área de operaciones de cualquier empresa. Es decir, cuando entra cuál es el procedimiento de las reclamaciones que está siguiendo un cliente y cómo se están resolviendo, por ejemplo, ¿vale? Que no lo limitemos a marketing y ventas, lo que pasa es que para mí es más fácil explicarlo así. Esos son tipos y esos son modelos de segmentación, hay muchos más, ¿vale? Análisis de clúster, pues bueno, aquí no me voy a parar. Análisis de factores, esto lo que intenta es, a ver cómo lo explico. Imaginad un conjunto de gente, de grupos, un segmento concreto que está definido por un montón de variables independientes, ¿no? Y que en algún momento creo que os he dicho, cuando hablábamos de análisis, cuando estamos viendo modelos de regresión, lo que estoy buscando realmente es modelizar el comportamiento de ese consumidor, ser capaz de, con una fórmula matemática, pues prever qué va a hacer ese potencial cliente. El análisis de factores lo que intenta es identificar los factores, entendiendo por factores pues el acumulado de las variables para definir ese comportamiento del consumidor, ¿vale? Esto es estadística pura y dura, ¿eh? Ahí. La recenncia, frecuencia y valor monetario. Disculpadme porque se me acaba de ir la cabeza ahora mismo del concepto de recenncia. Hoy estoy yo fino, por lo que veo, ¿no? Es que se me ha ido. Ay, Dios mío. Vale, novedad o cercanía. Vale. Y esto en el contexto en el que estamos hablando es la proximidad de los clientes entre sí. Y esto estadísticamente, pues no sé si en algún momento os acordáis de, resulta que estoy viendo no la media, sino la mediana de determinado parámetro de los clientes y a partir de ahí empiezo a analizar lo que se denomina distancia entre cada uno de ellos. O la diferencia de mínimos cuadrados, que también es otro tipo de distancia. ¿Vale? Lo digo simplemente para que veáis que cuando hablamos de distancia y demás, es un valor cuantitativo. ¿Vale? La frecuencia o el valor de sus compras. Bueno, pues más ejemplos. Publicidad programática. Y esto va muy relacionado por el uso de la investigación. A ver. El concepto de publicidad programática
que como concepto no es más que la compraventa de espacio publicitario en tiempo real de los espacios que puedan tener los anunciantes. Sí, los anunciantes, los que tienen el espacio publicitario. Cuando os he dicho alguna vez por qué me está saliendo una página, un banner de una agencia de viajes después de haber estado visitando un montón de sitios de destinos turísticos, eso no es más que como tú has dejado huella, donde has estado navegando, resulta que llegado el momento, también, efectivamente, remarketing es una pequeña retargeting, una pequeña diferencia. Y es que lo acotan en un único sitio, a un único sitio específico. Y aquí tienes en cuenta todo el camino, es decir, toda la trazabilidad que ha seguido ese determinado cliente. No sé si te explico la diferencia. Uno lo acota la navegabilidad en un sitio web y aquí lo que hacen es, de momento el modelo de compra, que es una subasta, y aquí no, la parte de remarketing es es compraventa a precio cerrado, y aquí tienen un campo más amplio. A lo que iba simplemente a deciros es, yo tengo trazabilidad de por dónde he estado navegando, yo tengo en mi espacio web, yo soy un periódico, por ejemplo, que tengo zonas destinadas a banners, yo lo que hago es pongo a disposición de lo que se llama, bueno, DSSPs, que, bueno, proveedores de sitios de medios, por decirlo de alguna forma, y el anunciante lo que hace es que se pone en contacto, bueno, con la agente intermedia que se encarga de la compraventa, y en tiempo real, estamos hablando de milisegundos, compras espacio publicitario, pero no a precio cerrado, sino que como hay más de un anunciante interesado en ese espacio, hay una subasta. Hay de muchos tipos, pero al final lo que hacen es una subasta en tiempo real, se da la opción más sencilla a aquel que más paga, y nos va a salir el banner correspondiente. Funciona bastante bien, incluso si me voy al extremo. ¿Por qué resulta que nos sale un anuncio determinado después de estar hablando con un amigo? Pues, oye, pues incluso los móviles, si lo hemos configurado así, incluso es otra forma de entrada. ¿Vale? Y también es publicidad programática. La verdad que esto da miedo en concreto, ¿eh? Vamos, da miedo, discúlpame. Esto es, tú previamente has dado autorización para que ocurra esto, si no, no pasa. Y luego está lo que decía, te refieres al retargeting, ¿no, Joan? A ver si te lo estoy enfocando de otra forma. Sí, bueno, a remarketing. Sí, es lo mismo. Y como has estado en MediaMarkt viendo televisiones, luego entras en el espacio de AdSense en cualquier página y te saca las Eso es, en MediaMarkt. efectivamente. Pues trasladarlo al concepto de BI, que es donde estamos. Imaginad la cantidad de datos que se están generando en tiempo real de forma continua con cada usuario, trazabilidad, e incluso tened en cuenta que esa información se compra y se vende, que al final es queda reflejado esto en el BI correspondiente, en este caso de los prestadores de servicio, ¿vale? Los que venden espacio publicitario, por ejemplo, ¿vale? Bueno. Marketing de contenido, bueno, esto es evidente. ¿Cómo de atractivo puede llegar a ser mi contenido? Sin meterme demasiado en berenjenales, me refiero a berenjenales de marketing digital, quiero decir. Al final, una de las cosas que valora Google o cualquier buscador, es lo que denomina el grado de interés qué valor aporta el contenido que yo estoy poniendo en una página determinada. Si Google detecta que ese contenido no aporta valor, no va a posicionar bien esa página a la hora de hacer las búsquedas, ¿no? Influyen muchas más cosas, ¿eh? De hecho, son cuatro los parámetros básicos de posicionamiento, pero uno de ellos es el contenido. Entonces, por eso es muy importante investigar si el contenido que yo estoy poniendo periódicamente en una página web, porque también os digo, ese contenido hay que actualizarlo continuamente. Página estática es página muerta. Es una de las variables que analiza Google para, oye, cuando se busca algo relacionado con mi página web, aparezca de las primeras páginas, de las primeras posiciones o aparezca en otras páginas. ¿Vale? Bueno, más cosas. Segmentación de redes sociales, por supuesto. Evaluación de las campañas. ¿Vale?
Aquí al final yo creo que esto se resume en cualquier acción en general y más en este negocio. Tiene unos indicadores que tienen que quedar reflejados, bien definidos y que tienen que ver con lo que estamos midiendo. Y eso, por supuesto, almacenado en el BI correspondiente. Bueno, ejemplos, la tasa de conversión, todos sabemos lo que es, el coste por adquisición, coste promedio para adquirir un cliente de una campaña, retorno de inversión, que no os voy a decir el concepto, al final es cómo de rentable es mi campaña o cuánto recupero de cada euro o cada moneda que yo invierta en una campaña concreta, ¿vale? Más cosas. La tasa de clics, de la que estábamos hablando, la tasa de rebote. Esto, por ejemplo, lo estuvimos viendo con el similar web y la tasa de clics, donde la hemos visto, que no me acuerdo, disculpad. No sé yo si esto hemos visto algún ejemplo práctico, la verdad. Vale. Y bueno, luego ver cómo estamos evaluando las campañas. También se puede evaluar las campañas con método de investigación de mercado, que evalúa la contribución de diferentes canales de marketing a la conversión final. Compara dos versiones, en el caso de las pruebas A/B. Compara dos versiones, lo que veíamos antes, los modelos del marketing mix. Tened en cuenta al final que las 4 P tradicionales del marketing, pues en el fondo, tú tienes que saber cómo es la combinación que mejor va a ser aceptada en el segmento al que se está dirigiendo, que por defecto el segmento existe porque hay acciones concretas que responden en ese segmento, pero no en otros, ¿no? Esto es muy marketingiano. Y yo creo que ya hemos visto aquí, bueno, herramientas, que las hemos visto las tres. Bueno, el Adobe no lo hemos visto. Y yo no lo he utilizado, ¿vale? Normalmente sí he utilizado HubSpot, bueno, Google Analytics lo utilizo con la hoja esta que os he enseñado. Y hasta aquí el tema 4. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, ¿qué hacemos? Son las 9:20. Podemos hacer el examen. Podemos hacer el examen. Perfecto, Fernanda. Podemos hacer el examen ahora o puedo introduciros el tema 5 y hacer el examen del tema 4 la semana que viene. Como queráis. Si no estáis muy cansados, lo hacemos ahora, ¿no? Tema 5. Tema 5, venga, venga. Creo que te has ganado a Joan de por vida, ¿eh, Roberto? ¿Los demás os parece bien? ¿Sí? Sí, está bien. Venga, vale. Pues el miércoles, eso sí, empezamos con el test directamente, ¿vale? Es más, os voy a dejar que tengáis todo abierto si queréis, ¿vale? Que podéis mirar, porque como el tema 4 hay mucha herramienta, que no tenéis por qué conocer o tener en la cabeza continuamente, ni nada por el estilo, que podéis mirar sin problemas, ¿vale? Que no... Pero bueno, ya me habéis chafado aquí la sorpresa del examen. Ya me vais a venir preparados. Ya mentalmente ya venís preparados a tener más de una respuesta válida. Ya me habéis aquí roto sorpresa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Si luego vais a sacar unas notazas, como siempre. Venga, tema 5. A ver, os cuento cómo lo he estructurado, ¿vale? No sé si me estáis viendo, todavía no. Dad un segundillo, abro la presentación. El tema 5, tal y como está desarrollado, es muy... hasta lo tenía abierto, disculpad. Es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Y de hecho voy a pedir autorización al director del máster para que me deje ya para la siguiente convocatoria, ¿eh? De incorporarlo al manual. Bueno, vamos a ir por partes. ¿De qué va el tema 5? Marketing de datos. En el fondo, marketing de datos es mucho de lo que estamos viendo está relacionado con el marketing de datos. Y al final, aquí el objetivo es donde normalmente se toman las decisiones de negocio de las compañías suelen ser a nivel directivo y
y bajando a nivel directivo suele ser marketing, ventas, quienes tienen mucho peso en ese tipo de decisiones. Entonces, el concepto que ya está acuñado desde hace mucho tiempo es que las decisiones son informadas. Eso quiere decir que están basadas en datos, ¿vale? Entonces, las decisiones normalmente se traducen cara al exterior en determinadas campañas o acciones concretas, ¿no?, que suele ejecutar marketing. Marketing de datos, al final, ¿qué es? Diseñar y tomar decisiones de marketing basando en información que queda reflejada en BI. Cuando os decía que es muy sencillo, y voy a dar un vistazo general simplemente, es que fijaos, las estrategias de marketing basadas en datos, muchas de ellas ya las hemos hablado. Hemos hablado de personalización, bueno, las iteraciones vais a ver que ya lo hemos visto. Tipos de datos que se están recogiendo, pues eso va desde la tasa de clics que estábamos viendo antes, bueno, a volumen de ventas, por decirlo algo muy sencillo. Optimización de campañas, también muy relacionada con la segmentación, que yo creo que hasta esta altura de la película ya estamos, bueno, pues yo creo que estamos bastante sensibilizados, y quizás lo más novedoso del tema es la parte de experiencia de cliente. ¿Por qué? No es tanto las acciones que vayamos a hacer con la experiencia del cliente, sino que ahora mismo el enfoque que tiene cualquier empresa en general, desde el punto de vista de negocio, es establecer una relación con el cliente a largo plazo. Y las acciones de marketing, en general, ya hemos pasado del concepto de marketing asociado a publicidad, y además el concepto de publicidad tradicional, es decir, comunicación unidireccional, masiva, pagada, a el concepto de marketing actual, que lo que busca es esa bidireccionalidad con el cliente. Cuando hablamos de bidireccionalidad, lo que quiere decir es cuanto más personal sea la conversación con el cliente, y ahora os cuento un poco lo que quiere decir conversación personal con el cliente, en lo que se traduce, en el fondo, es en un nivel de satisfacción alto que redunda en una mejor experiencia de cliente. ¿Y cuál es la base de todo esto que os estoy contando ahora mismo? Datos, datos y datos. Cuanto más sea capaz de personalizar, es decir, hacer una hipersegmentación lo más precisa posible, mejor será en el fondo la experiencia de cliente. ¿Vale? Bueno, no sé si os he convencido, ¿eh? Entonces, no me voy a meter mucho, ahora vuelvo para atrás. Segmentación, lo que os decía, lo hemos visto. Personalización, lo hemos visto. Lo que es análisis predictivo, también lo hemos visto, que el marketing predictivo es análisis predictivo aplicado al marketing, ¿vale? Optimizaciones de precio, pues bueno, también, ¿vale? Incluso extrapolando lo que hemos estado viendo hasta ahora, el establecimiento de precio. A ver, yo aquí no estoy muy de acuerdo, porque hay muchas fórmulas de establecer un precio de mercado, desde, bueno, no me meteré en el tema, pero pasa desde establecer el precio basado exclusivamente en costes, cosa que no se debe hacer, a tener en cuenta la competencia, hacer precios estacionales, precios promocionales, es decir, hay muchas formas de establecer precios. Entonces, ese es el método, pero en este caso, pues, los datos para qué me sirven. En el fondo lo que voy a hacer es segmentar. ¿Qué voy a segmentar? La demanda, voy a ver la competencia, y al final el enfoque que se le da al tema 5 es que los precios van a ser variables, cuando no, esto en general no es una subasta, los precios suelen ser estables en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Análisis de sentimiento, lo que os decía antes, ¿qué estoy buscando? En el fondo, lo que yo estoy buscando es saber qué piensan de mí, pero esto hay que hacerlo con datos además que me permitan hacer una extrapolación de esa opinión. Que a lo mejor a donde quiero llegar es que después de tener muchos datos, lo que quiero saber es, yo tengo una opinión buena, mala, neutra, esas tres opciones, y ya está. Perdona. Luego se puede profundizar, pero el análisis de sentimiento como base es ese, ¿de acuerdo? Bueno, la utilización, ahora lo vemos con un poco de detalle.
los pasos para optimizar campañas, innovación y mejora continua. Aquí la novedad ya es la parte de diseño, pero bueno, también hemos estado hablando hasta hace 2 segundos, de hecho. Tema de prototipado, el diseño visual, bueno, es algo bastante evidente. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A lo que voy es que yo creo que esto, si me pongo incluso dando o explicando los conceptos lentamente, esto en media hora me lo he ventilado. Me parece que no está aportando demasiada información a lo que ya sabéis. ¿Qué es lo que he hecho? Lo tenéis colgado también en la unidad, ¿vale? Aquí. Vale. Lo he desarrollado, perdonad, bastante más, ¿vale? Pero además, con no una visión tan marketingiana, o igual de marketingiana, pero además lo he enlazado bastante más con la parte de BI. Fijaos cómo se recogen los datos, cómo se almacena, el análisis de los datos, la aplicación de los insights, ese conocimiento, etcétera. Estrategias personalizadas basadas en datos, pues los perfiles, el valle persona, cómo se construye, y todo con el enfoque de BI, etcétera. Entonces, bueno, las cookies, ¿para qué sirven? ¿Qué son las cookies de tercero que en algún momento se supone que van a desaparecer y todavía siguen vigentes? Legislación asociada, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que tenéis colgado. Entonces, aún haciendo el Tesla el miércoles, a mí me da tiempo a contar lo que está en el manual, sin problemas. Pero sí que me gustaría, bueno, pues contaros un poquito más, pero ya no, esto no entra en el examen, como siempre. Pero por lo menos quedaros o por lo menos quedarme tranquilo que os he contado lo que tengo que contaros de marketing relacionado con BI. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien el planteamiento? Magnífico, Rafa. Perfecto. Bueno. A ver, son las 9:30. Aquí tenemos dos opciones. O avanzo 15 minutillos, o no tengo ningún problema en parar aquí, ya que no hemos hecho el descanso en ninguna de las clases. Y retomo el miércoles con test, tema 5, media hora, continuamos con este documento. Y con todo nos quedaría tiempo para dudas en la siguiente clase. Vamos, me río porque yo también lo estoy pensando. También está siendo duro para mí este lunes. ¿Los demás qué opináis? Por mí está bien, Rafa. Sí, también. Sí, estamos todos de acuerdo. Sí. Creo que fue un lunes duro para todos. Sí, no, además que yo también reconozco que, a ver, hay otras clases que los alumnos lo que me piden es hacer una parada a las 9. Vamos, 10 minutillos, que igual realmente luego no son 10 minutillos, siempre entre que uno se incorpora más tarde, hacen es un cuarto de hora. Nosotros la verdad que llevamos un buen ritmo desde el primer momento, no hemos parado ni una sola vez a mitad de la sesión. Y de hecho, lo que hemos hecho hasta ahora, creo que es apurar hasta las 10 en punto, o más tarde incluso. Entonces, vamos, que no me preocupa parar aquí hoy sin problemas, ¿vale? Que no pasa nada. De todas formas, antes de cortar, ¿tenéis alguna duda? Sí, yo tengo una duda, pero de la materia. ¿Nos quedan cuántas clases? Pues mira, nos quedaría menos, nos quedan 2. ¿Dos? ¿Cómo 2? Sí, el miércoles. ¿Y el lunes? Y el miércoles. Es que el lunes es festivo en España. Ah, cuidado. No, acá también, sí. Entonces nos quedan 2 nada más. Por eso digo que vamos bien de tiempo. Pero con esto es la última unidad, ¿no? Ya vimos todo. Sí. Por eso decía, Fernando, si lo que yo estaba diciendo es, la última unidad es muy cortita. Son estas 13 slides que estáis viendo. Claro, lo que yo estaba diciendo... de todo lo que ya vimos. Sí. Claro, que esto lo hemos visto ya realmente. Entonces, a mí personalmente se me queda corto.
¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es ampliar todo sobre el temario que os tengo que dar, que os lo doy, por supuesto, pero que ya lo hemos visto, honestamente. Yo Sí, lo que sí. he hecho es desarrollarlo más para que tengáis, desde mi punto de vista, un poco más de conocimiento, aunque no entre al examen. Os quedéis más culturilla, pero hombre, no hemos hablado nada realmente de automatización. Y a mí me parece bastante importante, es decir, porque está basado al 100% en segmentación de clientes, y eso es puro Es lo que BI. estamos haciendo en la otra clase, en la clase de los martes y jueves. Estamos Exactamente, bueno, haciendo todo con la automatización, toda full. claro, entonces, hombre, que lo relacionéis con lo que estamos viendo aquí, yo creo que merece la pena. O, por ejemplo, cuando estábamos hablando de engordar los leads, que es más cultura, digo lead porque soy incapaz de pronunciar en inglés esto, disculpadme, tengo muy mala pronunciación. Pues cómo se hace, qué tipo de contenido hay que darles y un poco lo que preguntaba de Rigoberto. ¿Cuál es qué le doy a los leads para que sigan manteniendo esa página web y en base a qué se lo doy, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que me gustaría que viéramos el miércoles. Y honestamente nos va a sobrar un poco de tiempo, ¿vale? Yo creo que nos sobrará un tiempo que a lo mejor nos sobra media hora, ¿eh? Tampoco creáis que me va a sobrar mucho más No, tiempo. por ahí podemos, no sé si algunos, yo todavía no empecé con el trabajo práctico que hay que entregar, con la entrega práctica, por ahí podemos, no sé, Perfecto. Y ya, no sé si estabas al principio, Fernanda. No hace falta entregar una plantilla corporativa ni nada por el estilo, pero si queréis, os he dejado las plantillas de la View por si queréis utilizarlas. Ah, ok. Rafa, ¿Vale? precisamente eso me había confundido hoy, porque entendía que era como una especie de informe ejecutivo. Ah, sí, claro, yo lo creo. A ver, lo que pasa es que no me acuerdo quién me lo pidió. Me pedisteis a alguno de vosotros las plantillas de la View. Vale, Entonces, yo lo que he hecho es descargarme las plantillas o las he colgado en una carpeta y, oye, utilizadlas o no, no hay ningún problema. Si os vale, son vale. de utilidad para otras asignaturas, estupendo, las tenéis ahí Excelente. de referencia, ¿vale? Validando una cosita. El primer caso de estudio que es ADI Ujú. es un plan de transformación digital presentado tipo informe ejecutivo, ¿cierto? Cierto. Vale. El segundo caso, que es el de desigual, ¿cierto? Ujú. Allí no tengo muy claro. Espera. No. Dices las actividades que tenéis que entregar, ¿no? Exacto, las Sí, actividades. No, pero no es el caso de desigual. No. Eh, Ah, estoy yo confundido. Por eso te claro, digo. pues mira, aprovechando, lo efectivamente, podemos os lo enseño, aprovechar. ¿vale? Sí, Totalmente, mirad, o ese vamos a link, ver. porque estamos, yo creo que, no sé, yo por lo menos con eso estoy bastante perdida, con Pues la mirad, práctica. vamos a aprovechar y os cuento, dejadme un segundo, ¿esto de qué año es? Dejadme un segundito a ver si Perdón, es si esto, si pudiera, no. puedo hacer con los casos. Dame un segundo, oye, Vale, este no es, este es de otro año. Me lo voy a descargar directamente para que no haya ningún problema. Vale, para aquí. A ver, ha estado aquí, vale. Es que, no, a ver, de verdad que el caso de estudio es muy sencillo. No nos compliquemos nosotros solos, que no es necesario. A ver, dame un segundo. Actividades. Bueno, me voy a poner con vuestra lista, ¿vale? Eso es lo primero, para que no haya problemas. Me refiero de documentación. Vale. Os vais a actividades y evaluación final, ¿vale? Tenéis el apartado de actividades formativas y lo que os he dicho es que la actividad 1 y la actividad 2, cuando accedáis, lo primero es que pulséis en ver instrucciones y vais a tener aquí un documento, ¿vale? ¿Me lo Sí, veis la descargar? consigna es lo que está arriba. Lo que hay que hacer es todo el texto, ese es lo que dice de arriba, no el documento hay que descargárselo para hacer el trabajo, pero la consigna de lo que hay que hacer está en el... Efectivamente. Ok. Entonces, lo que quiero contaros es un poco lo que os conté en su día.
El objetivo es un único caso de estudio como dividido en dos partes. Es el mismo caso, no es el segundo caso de desigual. Eso fue un ejemplo, un caso de estudio que pusimos para la clase. Aquí es simplemente plantear una empresa que además es ficticia, esta no existe, que creo que era de homenaje del hogar, de homenaje, de muebles, cosas de estas de cocina, donde se plantea un escenario, ¿vale? Este escenario, donde aquí se dan los resultados del año 2024, que además os digo que tiene 28 tiendas físicas y que luego además os doy la infraestructura que tiene en el 2025. Más datos de cómo ir evolucionando, ¿vale? Entonces, os pongo en situación simplemente, os digo, y eso son pistas para vosotros, cuando digo dolores identificados, esto es, ¿qué es lo que está fallando a día de hoy en esta empresa? De momento, que cada empresa son silos de información. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen información independiente, que no fluye la información entre cada uno de los departamentos. Imaginaos el problema que hay. Este problema es muy común en todas las empresas, ¿eh? Y entonces hay una falta de sincronización. Los sistemas CRM, e-commerce, ERP no están conectando. No hay una visión unificada del cliente. También os estoy diciendo que esta empresa tiene problemas con el control del estocaje, que el coste de adquisición de clientes, es decir, lo que yo tengo que invertir para conseguir un cliente, va subiendo día a día. Eso implica que la rentabilidad por cliente, por lógica, va disminuyendo. Y además, no existe el concepto de gobernanza de los datos. No hay un responsable de los datos, no hay una política, no hay un protocolo, no hay una estrategia. ¿Vale? Os pongo ejemplos de a lo que me refiero, pues no sabéis el concepto. Y ahora vienen las actividades, es decir, hay dos actividades en el mismo documento. Actividad 1, que lo único que os hago realmente, actividad 1, que son las preguntas, analiza el enunciado e identifica exclusivamente las oportunidades de transformación digital que podrían implementarse en Lumina. Puede haber muchas, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero? Que cojáis una de referencia y la desarrolléis. Y vuelvo a lo que os he dicho alguna vez. ¿Qué valoro aquí o qué evalúo? A mí no me importa, sinceramente, que prioricéis una frente a otra. Sinceramente me da igual. Lo que quiero ver es vuestro razonamiento. ¿Por qué es transformación digital? Quiero que seamos capaces de identificar incluso cómo puede cambiar en ese punto la forma de trabajar de la compañía. Sin haberlo pensado. Y además que ya os digo, que no le he dado muchas vueltas. El estocaje, ¿vale? Falta de control de estocaje. Oye, pues de momento a mí me suena que hay un RP que no está funcionando. Si no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? ¿Qué implicaciones tiene para la organización? ¿Cómo se puede mejorar? A ese tipo de cosas me refiero. Es más un ejercicio de reflexión que un ejercicio de estar aquí investigando. No, de verdad, si no pretendo que echéis muchísimas horas a esto, ni muchísimo menos. ¿Vale? Ok. Gustavo, tienes la mano levantada. Sí, Rafa, entonces, digo, dándole un doble check a lo que nos solicitas, lo que pones aquí, es de todos los dolores o todas las áreas de oportunidad de esta compañía que podamos identificar, pues podemos no solamente focalizarnos en algún punto que nosotros creamos. No tenemos que desarrollar todo, sino llegamos y Claro. tomamos uno y sobre ese nos vamos y con esto basta. Es que si no, Gustavo, os podéis eternizar. Claro. Os podéis eternizar haciendo el trabajo. Yo no pretendo eso, ni muchísimo menos. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Clarísimo. Es simplemente que vayáis contestando las preguntas y ya está. No tiene más misterio. Y luego lo que os decía, esa es la primera actividad. Y la segunda actividad la he puesto también en el mismo documento, ¿vale? Simplemente porque el caso de estudio es el mismo, es darle continuidad. ¿Cómo le doy continuidad? Bueno, pues oye, hacéis un resumen de lo que habéis visto en la actividad 1, por si no lo habéis hecho al mismo tiempo. Y ahora lo que quiero es, por ser un poco innovador, os pido que funcionéis con inteligencia artificial, que simuléis 3 escenarios, lo de siempre, el optimista, el base y el pesimista, para implantar una opción.
¿vale? Entonces, quiero que analicéis, os pongo el prompt por ahí, me parece, quiero que analicéis qué os está diciendo la inteligencia artificial, es decir, el grado de realismo, los supuestos que ha hecho, etcétera, y que elaboréis un cuadro comparativo, eso estoy hablando de una tabla. Y luego, bueno, la evaluación, el plan de gestión del cambio, y que penséis un poco por lo que acabamos de ver, aspectos éticos, gobernanza de datos, y luego, bueno, yo me he pasado de frenada, no hacen falta 10 diapositivas, os van a sobrar. Os he puesto 10, 12 porque hay alguno que se pone dibujos más grandes, más pequeños, no sé qué. Que no, de verdad. Emplead con sentido común, emplead el tiempo que tenéis que emplear, no echéis muchísimas horas a esto, no es necesario. Me importa más el razonamiento, que os peleéis con la inteligencia artificial para ver los escenarios y lo evaluéis, ¿vale? Que hacéis en la pregunta 5, que hacéis un resumen de 5 slides. Perfecto, si consideráis que son 5, 5, que son 3, 3. ¿Vale? Que al final, bueno, pues os puse 10, 12 porque entre que haces el diagnóstico inicial, serían dos entregables. La PPT, que sería la pregunta número 5, y el resto, que lo habrás hecho en un Word. Y ya está. ¿Vale? Magnífico, Rafa. Eso sí me responde el tema de cómo lo estaba haciendo. Yo estaba haciendo simplemente un Word. Luego vi que publicaste el tema de las diapositivas y allí entré en el alerta. Pero ahora veo que está todo en el planteamiento, que fue una ligereza no haber leído completo. Pero es más, os recomiendo una cosa, incluso si queréis, si la pregunta, la transparencia, la presentación, si queréis integrarlo todo dentro del mismo documento, es decir, pregunta 5 y pegáis las 5 slides o la que necesitéis, lo pegáis en el mismo documento, me vale igual, ¿eh? De verdad, no voy a poner aquí ningún problema por eso, ni muchísimo menos, no penaliza. ¿Vale? No, la verdad no pasa nada. A mí me gusta hacer presentaciones. Lo que pasa es que no había visto que había el formato de presentaciones también. Pues eso. Perfecto, pues oye, al final sí que nos ha hecho falta estos minutillos, ¿no? De todas formas, no, Hernando, son actividades individuales. Creo que te he contestado, ¿no? ¿Me lo has preguntado por correo, Hernando? Pues ahí me lo pregunto esta mañana y, vamos, le aclaré lo mismo. Son entregas individuales. De verdad, cuando os pongáis a hacerlo, veréis que no es complejo. A lo mejor mi forma de redactar es engorrosa, no lo sé, o es compleja. No tengo ni idea, pero mi filosofía a la hora de hacer la actividad, os vuelvo a repetir, no pretendo que estén muchas horas con esto, no tiene sentido. Yo creo que como aprendéis, pues es la interacción que hemos tenido. Somos todos profesionales, casi todos estamos trabajando. Eh, Creo que es mucho más enriquecedor, tal y como hemos enfocado estas sesiones, pues comentando experiencias de cada uno, preguntando, intentando aclarar los temas, que a mí eso me parece mucho más enriquecedor que, no sé, estar aquí haciendo un trabajo como si fuera un colegio. Joder, estoy dejando grabado esto. No, es mucho mejor. Sí, no, sirve a todos. Sí, sí. Leonie, no es obligatorio tenerlo en formato APA, simplemente es más, en este caso y para este máster, que tiene un foco, vamos, que es de Business Intelligence, no pasa nada por no utilizar la normativa APA. ¿Que lo utilizáis porque a lo mejor os lo piden a futuro en otras asignaturas? Pues bueno, por lo menos entrenáis. No es complicado, es si habéis copiado algo de algún autor, ponerle el autor y el año. Ponerlo luego la referencia bibliográfica y ya está. Y os cubrís de plagios y cosas de estas. Yo lo hago siempre por norma, ¿eh? No vaya a ser cosa que luego los documentos circulen y, bueno, por lo menos tenga claro que lo que es mío y lo que no es mío. Y ya está. Pero vamos, que vuelvo a lo que estaba contando antes, que yo tengo que hacer dos actividades, intento que, por lo menos, os sirvan a vosotros para algo. Creo que en este caso es reflexión, no estar picando un documento de 20 hojas ni nada por el estilo, y ya está, y el examen vuelvo a lo mismo, lo que llevo repitiendo en todas las sesiones, yo creo,
que lo que estáis haciendo es 20 veces más complejo de lo que os vais a encontrar. De verdad. Si la gente en la convocatoria pasada hizo el examen, yo creo que en 40 minutos. Y eran 35 preguntas y una pregunta de desarrollo. Y no hubo ningún problema. Pues eso. Muy bien. Pues entonces, si queréis, lo dejamos aquí. Os recomiendo leer de todas formas la práctica. Y si tenéis duda, hablamos la semana que viene. ¿Es el miércoles o la semana que viene, como queráis? Eduardo, tenemos Sí, una levantada. sí, una solicitud para la práctica, como la escribieron o el examen que hubo la semana pasada. Sí, o sea, es bueno que lo dejes abierto porque no necesariamente podemos estar a esta hora en la clase y lo vemos después. Sin problemas. De hecho, yo creo que están todos abiertos, ¿no? Ilimitados, además. Lo reviso de todas formas, Eduardo, no te preocupes, por si acaso hubiera algún se me ha podido pasar, ¿eh? Gracias. Porque lo No, tengo que sí, estar yo controlando uno a hice, uno. sí, yo hoy hice el examen de la unidad 3 hace un rato, más temprano, para ver cómo. Así que está Bueno, bien. mira, está bien. Está Sí, bien. sí, ya os digo, no. Yo intento dejarlos abiertos. Lo que pasa es que como tengo que configurarlo a mano, que tengo que ir seleccionando cada una de las opciones, yo me puedo confundir, por supuesto. Entonces lo reviso otra vez a ver si hay alguno que lo he dejado o cerrado o con un único intento. Lo miro, no os preocupéis. ¿Vale? Pues muy bien. Pues dicho esto, espero que lo que os quede el lunes todavía, que os sea leve. Y los que estamos ya en horario prácticamente nocturno, que empecemos bien el martes ya, directamente. Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, Rafa, descansa. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Luego, Gracias. bye, buenas noches.